¿Alguna vez han escuchado las carcajadas de quienes deberían amarlos resonando en su propia casa mientras los humillan? ¿Han probado la amargura de darse cuenta que criaron monstruos en lugar de hijos? Yo sí, y puedo contarles exactamente cómo transformé ese dolor en una lección que jamás olvidarán. Hola, mis queridos suscriptores de Consejos del Abuelo. Antes de comenzar esta historia, que les va a revolver el estómago, no olviden dejar su like, suscribirse si aún no lo han hecho, y sobre todo, díganme en los comentarios desde qué parte de México nos están viendo. Hoy les voy a contar la historia real de don Roberto, 65 años, quien dio la lección de sus vidas a sus 3 hijos ingratos. Era febrero de 2024. Un sábado caluroso de esos que la Ciudad de México tiene incluso cuando debería hacer fresco. Había preparado un mole poblano, ese mismo que hacía desde que eran niños, con chocolate auténtico de Oaxaca, chiles especiales y una receta que me heredó mi difunta madre. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que recibí el día de mi boda. Las copas de cristal que solo saco para ocasiones especiales, porque esta realmente lo era. Mis 3 hijos habían conseguido ascensos en la misma empresa. ¡Qué orgullo!, ¿verdad? ¿Qué padre no estaría radiante? Carlos llegó primero, siempre puntual cuando se trata de comida gratis. A 42 años, mi hijo mayor había desarrollado esa panza de ejecutivo próspero y ese aire de superioridad que viene con ella. «Papá, te luciste hoy. Parece que hasta tienes dinero guardado por ahí». La primera puñalada. Sonreí como siempre lo hacía. Miguel y Eduardo llegaron poco después, cargando con toda la familia. Mis nueras me saludaron con esos besitos falsos. Los nietos adolescentes apenas levantaron la vista de sus celulares. Pero todo estaba bien. Así es la familia, pensaba. Lo importante es estar juntos. Durante la cena, platicaron de sus ascensos. Carlos era ahora director regional. Miguel tomaría el puesto de contralor financiero. Eduardo se integraría al equipo jurídico principal. Todos en Grupo Millennium Construcción. Todos subiendo en la vida. Escuchaba con orgullo, haciendo las preguntas correctas, mostrando interés sincero. Fue cuando terminaron de comer que comenzó el infierno. Carlos se levantó, tomó su copa de vino, un Don Julio Real que había comprado especialmente para la ocasión, y dijo: «Un brindis por nuestro padre, que finalmente aceptó que no es nadie en la vida». El silencio duró menos de un segundo antes de explotar en carcajadas. Miguel se inclinó hacia adelante, riéndose a carcajadas. «Es cierto, después de años fingiendo que entiende de negocios», Eduardo completó, secándose las lágrimas de risa. «Al menos ahora dejas de dar consejos sobre cosas que no conoces». Mis nueras reían con ellos, los nietos se reían. Mi propia mesa, en mi propia casa, transformada en un tribunal donde yo era el acusado, condenado. ¿Se acuerdan cuando intentó dar su opinión sobre la compra del departamento de Carlos?, dijo Silvia, mi nuera mayor, como si supiera de bienes raíces. «O cuando quiso opinar sobre inversiones», continuó Miguel. «Papá, con todo respeto, apenas sabes qué es un CETE». Me quedé sentado, mi tenedor suspendido en el aire, un trozo de carne que ya no podía tragar. Mi estómago se había convertido en una piedra fría y pesada. Carlos continuó su discurso humillante. «Es mejor así, que aceptes tus límites. La gente como tú debería conformarse con lo mínimo y dejar de soñar tan alto». Esa frase, exactamente esa frase que había escuchado a los 7 años, cuando el maestro dijo que los niños pobres como yo no debían soñar demasiado alto. La misma frase que me motivó a construir todo lo que construí. Y ahora, 65 años después, mi propio hijo me la lanzaba a la cara.
Solo queremos que seas realista, papá, dijo Eduardo fingiendo amabilidad. Acepta tu condición y deja de meterte en lo que no te corresponde. Fue en ese momento que sentí algo cambiar en mí. Una frialdad que comenzó en la base del cráneo y bajó por mi columna vertebral como hielo derritiéndose. Por primera vez en décadas, mi máscara de padre sumiso comenzó a quebrarse, porque ellos no sabían, no tenían la menor idea de quién estaba realmente sentado en la cabecera de esa mesa, cortando su mole poblano con manos que habían firmado contratos de millones. No sabían que el pobre tipo que vivía de su pensión era Roberto Mendoza, el RM de Grupo RM Inversiones, la empresa matriz que controlaba Grupo Millennium Construcción, donde acababan de ser ascendidos. Tragué el trozo de carne que tenía en la boca, bebí un sorbo de vino y sonreí. Tienen razón, dije con la voz más suave que pude fabricar. Un hombre de mi edad debe conocer su lugar. Aplaudieron. Literalmente aplaudieron. Y fue en ese momento que el verdadero Roberto despertó. Dobantineno, la doble vida. Para entender lo que pasó en esa mesa, necesitan conocer la doble vida que llevaba desde hacía más de 20 años. Una vida tan bien construida que ni mis propios hijos sospechaban la verdad. Para ellos, yo era Roberto Mendoza, viudo de 65 años, que vivía en un modesto departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. Conducía un Tsuru 2010 y vivía de su pensión de maestro, más una pequeña pensión por viudez. Un hombre que compraba su ropa en el tianguis, hacía sus compras en Bodega Aurrera cuando había ofertas, y siempre pedía una ayudadita cuando llegaba la cuenta de luz carísima. Ese que usaba guaraches en el departamento veía religiosamente La Rosa de Guadalupe y guardaba las moneditas en un bote de café Nescafé vacío, que se quejaba del precio de la gasolina, regateaba en el mercado y hablaba de los precios escandalosos cada vez que salíamos a comer, que era raro porque no alcanza el presupuesto. Era una actuación tan perfecta que yo mismo a veces olvidaba que era mentira. El verdadero Roberto era una persona completamente diferente. Una que usaba trajes Armani, conducía una BMW blindada y dirigía juntas en oficinas de Polanco. Una que había comenzado con un solo terreno heredado de mi padre en los años 80 y construyó un imperio inmobiliario que valía hoy más de 850 millones de pesos. Cuando mi esposa murió en 2001, tuve una decisión. Podía revelar nuestra verdadera riqueza a los hijos, porque María lo sabía todo, siempre había sido mi socia silenciosa. O podía protegerlos de la corrupción que el dinero fácil trae. Elegí protegerlos. Creí que era amor. ¡Qué amarga broma! No duden en decirme en los comentarios si ustedes habrían hecho la misma elección. Y si esta historia les está gustando, un like siempre se agradece. Durante la semana, yo era el director general de Grupo RM Inversiones. Analizaba proyectos, firmaba contratos, tomaba decisiones que afectaban cientos de empleos. El fin de semana, regresaba a casa y fingía tener problemas para entender mi recibo de teléfono. «Ay, mijo, ¿puedes revisar esto por mí? No entiendo nada de estas cosas modernas». Les encantaba explicarme lo básico. Se sentían importantes, superiores. Carlos, especialmente, siempre tuvo ese aire profesoral condescendiente. «Papá, ¿así es como funciona la tarjeta de débito?» «Papá, déjame encargarme. No tienes que complicarte con eso». Yo dejaba. Durante 20 años dejé que creyeran que ellos eran los inteligentes de la familia, que lo habían heredado de su madre, mientras yo era solo un adorno familiar, bien intencionado pero limitado. El departamento de 2 recámaras en Narvarte era real. Realmente vivía ahí, entre ropa barata y muebles de FAMSA.
3 calles más allá, en un edificio que yo mismo había construido y donde mantenía un penthouse bajo nombre de la empresa, guardaba mi vida real. Vestidor con ropa de diseñador, obras de arte, biblioteca con ediciones originales, cava climatizada con vinos de colección. Era ahí donde recibía al licenciado Paulo Enríquez Carvajal, mi abogado y único confidente, un hombre íntegro que desde hace 15 años insistía en que dijera la verdad a mis hijos. Roberto, esta farsa va a causar problemas. Tienen derecho a saber quién es realmente su padre. Yo siempre me negaba. Paulo, no entiendes. Quiero que construyan su propio camino, que tengan mérito personal. Si saben que soy rico, se van a acomodar en la comodidad, se volverán parásitos. Como si no se hubieran vuelto eso ya. Durante décadas vi a mis hijos crecer creyendo que yo era un peso muerto en sus vidas, que debían soportarme por obligación, ayudarme por caridad cristiana. Siempre con ese aire de mártires, como si mantener al viejo pobre fuera una carga terrible que llevaban con resignación heroica. Carlos hizo sus estudios de administración. Se colocó en una empresa cualquiera. 2 años después, por coincidencia, Grupo Millennium Construcción, una de mis filiales, tenía un puesto perfecto para él. El director de recursos humanos, sin saber quién era yo, lo contrató basándose únicamente en su currículum. Carlos nunca supo que su suerte tenía apellido y dirección. Miguel y Eduardo siguieron el mismo camino, contabilidad y derecho respectivamente. Ambos, felizmente absorbidos por la misma empresa que había contratado a su hermano mayor. ¡Qué maravillosa coincidencia!, ¿no? Observaba desde lejos, a través de informes discretos, sus ascensos en la empresa. Me sentía orgulloso cuando recibían elogios de sus supervisores, preocupado cuando cometían errores. Pero nunca podía mostrar que sabía. Cuando llegaban a casa hablando de sus proyectos, yo fingía no entender nada. ¡Qué interesante, mijo! ¿Eres tan inteligente? Se lo tragaban todo. Lo peor es que se volvieron buenos profesionales de verdad. Carlos tenía instinto comercial natural. Miguel era meticuloso con los números. Eduardo entendía contratos complejos. No necesitaban mi protección invisible para prosperar. Pero yo seguía protegiendo de todas formas. Hasta esa noche de marzo, cuando descubrí que para ellos yo no era un padre que merecía amor y respeto. Era solo un viejo patético que toleraban por obligación social. La gente como tú debería conformarse con lo mínimo. La misma frase que me construyó ahora había regresado para destruirme. Excepto que esta vez quien la pronunció no fue un maestro lleno de prejuicios, fue mi propia sangre. Una maraná. La investigación. 3 días después de la cena, aún fingía que todo era normal. Llamé a cada uno de ellos para agradecerles por esa hermosa reunión familiar y felicitarlos por sus ascensos. Fueron educados pero fríos, como siempre habían sido, me di cuenta ahora. Gracias por venir, Carlos. Me encantó conocer los detalles de tu nuevo puesto. De nada, papá. Estuvo bien. Hiciste un delicioso mole. Educado, distante, como si hablara con un vecino servicial. El miércoles siguiente, Carlos llamó. «Papá, ¿tienes unos minutos? Quisiera platicar algo importante». Mi corazón dio un brinco. Quizás había exagerado en mi interpretación. Quizás quería disculparse, explicar que la broma fue de mal gusto. «Claro, mijo. ¿Quieres venir aquí? Hago café». En realidad, es mejor que vengas a mi casa. Miguel y Eduardo también van a estar. Es sobre tu futuro. Mi futuro. Qué interesante. Llegué a casa de Carlos a las 3, conduciendo Mitsuru y usando una camisa sencilla comprada en el tianguis. Estaban todos en la sala con expresiones serias
que intentaban disfrazar como preocupación amorosa. «Siéntate aquí, papá», dijo Eduardo, dando palmaditas en el sofá junto a él. «Queremos platicar algunas posibilidades para mejorar tu calidad de vida». Carlos tomó una carpeta de la mesa de centro. Dentro había folletos coloridos impresos, todos de casas de retiro para ancianos. Mi sangre se heló. «Papá, no es nada definitivo», comenzó Carlos con ese tono condescendiente que conocía tan bien. «Pero pensamos que tal vez estás muy solo en ese departamento». «Sí», aprobó Miguel. «Ya tienes 65 años y desde que murió mamá, ya pasaron casi 20 años». «23, Miguel», lo interrumpí. «Exacto. Demasiado tiempo solo. No es sano». Eduardo se inclinó hacia adelante, adoptando su mejor tono convincente. «Mira estos lugares, papá. Hay actividades, gente de tu edad, asistencia médica a las 24 horas. Tomé uno de los folletos. Residencia San Francisco. En la parte de atrás, una tabla de precios. 8.000 pesos mensuales. El más barato de la pila». «Ya fuimos a visitar algunos», dijo Carlos. «Este está muy bien. Sencillo pero limpio. Dentro de nuestras posibilidades de participación». Dentro de sus posibilidades de participación. 8.000 entre 3, 2.666 pesos cada uno. El precio de una buena cena en restaurante. «¿Y mi departamento?», pregunté, hojeando todavía los folletos. Los tres se miraron entre sí. Carlos se aclaró la garganta. «Bueno, la verdad es que ese departamento es muy grande para ti, y la colonia se está poniendo difícil. Mucha inseguridad». «¿Podríamos venderlo?», continuó Miguel rápidamente. «Usar el dinero para pagar la casa de retiro y que te sobre algo para tus gastos pequeños». «¿Y repartir lo que sobre entre ustedes?», pregunté. Silencio incómodo. «Papá, no es así», dijo Eduardo. «Es solo que, bueno, ahora tenemos nuestras propias familias, hijos que criar, departamentos que pagar. La herencia de papá nos ayudaría mucho». La herencia de papá. Un departamento de 4 millones que había comprado en los 90, cuidadosamente elegido para parecer modesto. No se imaginaban que estaba pagado desde hace décadas, ni que existían otros 17 inmuebles repartidos por la ciudad. «¿Y cuándo sería esta mudanza?», pregunté. «Pensábamos que tal vez para fin de mes», sugirió Carlos. «Ya hice cita en San Francisco para el lunes. ¿Quieres venir con nosotros?». «Fin de mes, 2 semanas. ¿Puedo pensarlo?». «Claro, papá. No hay ninguna prisa», mintió. «Solo queremos lo mejor para ti». Regresé a casa en un silencio absoluto. Ni siquiera encendí el radio. Necesitaba digerir lo que acababa de descubrir. Mis hijos no se contentaban con humillarme por diversión. Estaban activamente planeando deshacerse de mí. Esa noche llamé al licenciado Paulo. «Paulo, soy yo. ¿Puedes venir a mi casa? El domicilio real, no el de fachada». «Roberto, ¿pasó algo?». «Pasó que tenías razón hace 15 años. Esta farsa va a causar problemas». «¿Qué hicieron?». «Quieren internarme en una casa de retiro de 8.000 pesos al mes». Silencio al otro lado de la línea. «Voy para allá». El licenciado Paulo llegó una hora después, encontrándome en el penthouse de Polanco, con una botella de vino tinto abierta y una expresión que nunca había visto en mi rostro. «Cuéntame todo», dijo mientras se servía una copa. Le conté sobre la cena, las carcajadas, la reunión de hoy, los folletos de la casa de retiro, el plazo de 2 semanas, la forma en que hablaron de la herencia como si ya estuviera muerto. «Actúan como si fuera una carga que deben manejar de la forma más económica posible», terminé. «Quieren meterme en una casa de retiro donde vendrán a verme una vez al mes por obligación y seguir con sus vidas como si nunca hubiera existido».
Paulo bebió un largo sorbo de vino. ¿Y ahora? Ahora voy a mostrarles exactamente quién es Roberto Mendoza. Roberto, piénsalo bien. Una cosa es decir la verdad, otra es... ¿Otra es qué? ¿Piensas en venganza? Sonreí por primera vez en 3 días. No, Paulo. Pienso en justicia. Hay una diferencia. ¿Cuál? La justicia es darle a la gente exactamente lo que merece. Esa noche, por primera vez en 20 años, no pude dormir pensando en mis hijos. Pero esta vez no era la preocupación paterna la que me mantenía despierto. Era la planificación estratégica. Queridos suscriptores, siento que están al borde de sus asientos. Díganme en comentarios qué harían en lugar de don Roberto. Y no olviden suscribirse para conocer la continuación. El plan. A partir de ese jueves, me transformé en una persona que mis hijos nunca habrían podido imaginar. Un investigador profesional de mi propia familia. Durante 20 años había fingido ser tonto. Ahora iba a usar toda mi inteligencia de empresario para disecar sus vidas. Llamé al licenciado Paulo el viernes por la mañana. Necesito todos los reportes de Millennium de los últimos 6 meses. Desempeño, asistencia, gastos profesionales. Todo lo que puedas conseguir sin levantar sospechas. Roberto, esto no me parece buena idea. Paulo, eres mi socio desde hace 15 años. Nunca te he pedido nada antiético. Solo quiero saber si mis hijos son los empleados ejemplares que creen ser. Silencio. Te lo envío por correo en 2 horas. Mientras tanto, comencé mi propia investigación doméstica. Durante años, Carlos dejaba cosas en mi casa cuando venía de visita. Cargador de celular, lentes de sol, a veces hasta su laptop. Nunca sospechó que yo sabía usar una computadora. En el cajón de mi recámara, la real del penthouse, encontré un cargador de iPhone que había olvidado hace un mes. El celular estaba siempre con él, por supuesto, pero yo tenía otros planes. Sábado por la tarde, llamé a Carlos. «Mijo, ¿puedes pasar rapidito? Tengo un problema con la llave del agua de la cocina y no logro contactar al plomero». «Ay, papá, hoy quería ver el fútbol con los cuates». «Por favor, es solo una checadita. Debe ser algo sencillo». Llegó media hora después, con cara de pocos amigos, mientras arreglaba la llave que no tenía ningún problema. Obviamente, le ofrecí café. ¿Quieres cargar tu celular mientras estás aquí? Sé que olvidaste tu cargador hace unos días. Ah, sí, gracias, papá. Ya casi no tiene batería. Perfecto. Mientras Carlos fingía entender de plomería, yo discretamente instalé una aplicación de rastreo familiar en su teléfono. De esas que los padres usan para vigilar a sus hijos adolescentes. La ironía era deliciosa. Listo, papá. Solo había que apretar más fuerte. ¡Ay, qué inteligente eres! Nunca lo hubiera sabido. Sonrió con esa superioridad condescendiente que ya me daba náuseas. De nada, papá. ¿Para qué están los hijos, no? No, para nada. El domingo llegaron los correos del licenciado Paulo. Abrí los archivos en mi escritorio con 2 pantallas de computadora e impresora láser, equipo que el Roberto pobre nunca habría podido tener. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Carlos, el director regional ejemplar, tenía 23% de ausencias injustificadas en los últimos 6 meses. Llegadas después de las 10 a.m. registradas 15 veces. Salidas antes de las 4 p.m. en al menos 12 ocasiones. Para alguien que supuestamente trabajaba de 8 a.m. a 6 p.m., era impresionante. Miguel, el contador meticuloso, había usado la tarjeta corporativa 47 veces para gastos dudosos. Comidas de 800 pesos, gasolina en estaciones cerca de su casa, hasta compras en farmacias. Todo clasificado como gastos de representación o uso profesional.
Eduardo, el abogado serio, mantenía reuniones privadas constantes durante horas laborales. Según los reportes, solo en marzo había registrado 12 reuniones externas que duraban entre 2 y 4 horas. El problema: no había registro de clientes u objetivos para esas reuniones. Más interesante aún, los tres tenían desempeños por debajo del promedio de sus colegas. No eran malos empleados, pero definitivamente no eran los talentos excepcionales que creían ser. El lunes fingí preocupación y llamé a Carlos. «Mijo, ¿estás seguro que ese nuevo trabajo no es muy pesado? Te ves cansado». «Pero no, papá, todo bien. De hecho, el puesto de director es bastante flexible. Puedo adaptar mis horarios según las necesidades». ¿Adaptar los horarios? Qué forma elegante de decir llegar tarde y salir temprano. Durante la semana probé la aplicación de rastreo. Funcionaba perfectamente. Carlos realmente llegaba entre 9:30 y 10 a.m. a la empresa, salía para comidas que duraban 2 horas y resolvía frecuentemente asuntos externos, que en realidad eran visitas al centro comercial, al gimnasio o a la casa de la amante que mantenía en la del Valle. Sí, también descubrí la existencia de la amante. 3 direcciones diferentes en los últimos 3 meses, siempre los mismos días de la semana, siempre en horas en que supuestamente trabajaba. El miércoles llamé a Miguel. «Mijo, ¿cómo funciona esto de la tarjeta corporativa? El otro día mencionaste que te dieron una». «Ah, es para gastos de trabajo, papá. Reuniones, gasolina, ese tipo de cosas. Nada extraordinario». «¿Y revisan mucho?» «No realmente, mientras sea relacionado con el trabajo». «Relacionado con el trabajo. Como comprar medicamentos para la presión en la farmacia de su colonia, supongo». Le tocó el turno a Eduardo. «Mijo, andas corriendo para todos lados. Esos nuevos clientes deben dar mucho trabajo». «Sí, papá, es intenso, pero me gusta. Atender personalmente, ¿sabes? Reunión por reunión para construir la relación». Construir la relación. Una forma de verlo, especialmente considerando que las reuniones siempre eran en el mismo consultorio médico donde su esposa hacía fisioterapia. 5 meses de reuniones en el mismo lugar. ¡Qué cliente tan dedicado! El viernes, el licenciado Paulo vino a cenar al Penthouse. Se veía preocupado. «Roberto, conseguí la información que pediste, pero ¿estás seguro de querer continuar? Todavía hay tiempo de simplemente decir la verdad y resolver todo en familia». «Paulo, el lunes me llevan a visitar la casa de retiro». «¿Cómo lo sabes?» Carlos llamó hoy para confirmar. Cita a las 2 p.m. Dijo que era mejor resolver rápido este asunto para que todos estén tranquilos. Paulo suspiró. «¿Y cuál es tu plan?» «Todavía estoy afinando los detalles, pero ya sé suficiente para saber que mis queridos hijos no son los empleados ejemplares que pretenden ser». «¿Los vas a despedir?» «Despedirlos sería muy simple, ¿no crees? Cualquier patrón haría eso. Pero yo no soy cualquier patrón, Paulo. Soy su padre. Y los padres saben cómo educar a hijos que se portaron mal». La visita a la casa. De retiro. Lunes por la mañana. Me vestí como el Roberto pobre y esperé que Carlos viniera a recogerme para la visita a la casa de retiro. Llegó puntual, conduciendo la BMW que había comprado con tanto esfuerzo, sin saber que yo había financiado indirectamente a través de bonos empresariales. «Buenos días, papá. ¿Listo para conocer tu nuevo hogar?» ¿Nuevo hogar? Como si fuera una mudanza voluntaria y emocionante. Durante el trayecto habló de las ventajas del lugar. «Vas a ver, papá, está muy organizado. Hay enfermera las 24 horas, la comida es balanceada. Y por el precio nos estamos arreglando bien. Entre Miguel, Eduardo y yo,
Salimos adelante. 2.666 pesos mensuales cada uno para deshacerse del padre para siempre. La casa de retiro era exactamente lo que esperaba. Pasillos que olían a desinfectante, enfermeras sobrepasadas, viejitos abandonados viendo la tele con el volumen demasiado alto. La directora, una mujer de 50 años con sonrisa comercial, nos recibió en la entrada. «Don Roberto, qué gusto conocerlo. Carlos me ha hablado mucho de usted». «Espero que bien», respondí. «Por supuesto. Me dijo que es usted una persona muy tranquila. Eso es perfecto aquí en San Francisco. Tenemos una rutina bien estructurada para residentes como usted». Residentes como yo. Viejos tirados por su familia. Nos mostró las habitaciones. Minúsculas, con 2 camas, un ropero y una ventanita pequeña. Estaría aquí con don Gustavo. Es muy callado, casi no habla. Don Gustavo estaba sentado en su cama, mirando la pared. ¿Desde cuándo estaba ahí? ¿Cuánto tiempo llevaba sin que nadie lo visitara? ¿Horario de visitas?, pregunté. Permitido los fines de semana de 2 a 5 p.m., muy flexible. 3 horas por semana para ver al padre que te crió durante 45 años. En el comedor presenciamos la hora del almuerzo. Ancianos alimentados como bebés, otros comiendo solos en silencio absoluto. Un señor lloraba suavemente en un rincón. Nadie le hacía caso. ¿Siempre es así?, le pregunté a la directora. «Ah, don Esteban allá está con nostalgia del hogar. Es normal al principio. Después se acostumbran». Después se acostumbran. Como si renunciar a vivir fuera un proceso natural de adaptación. Carlos parecía satisfecho con lo que veía. «¿Qué te parece, papá?» «Es diferente de lo que imaginaba». «¿En el buen sentido?» «Carlos, ¿puedo hacerte una pregunta honesta?» «Claro, papá». ¿De verdad crees que merezco terminar mis días en un lugar así? Largo silencio. Conducía mirando hacia adelante. «Papá, no es cuestión de merecer, es cuestión de practicidad. No puedes quedarte solo eternamente, y nosotros no tenemos la estructura para cuidar a una persona mayor». «Tengo 65 años, Carlos, no 85. Lo sé, pero es mejor prevenir, ¿no? Y ahí no estarás solo». «No estaré solo, estaré abandonado, pero no solo». Cuando llegamos a mi casa, Carlos me dio el beso protocolario de siempre. «Piénsalo con buena actitud, papá. Solo queremos tu bien». «Mi bien». 2.666 pesos al mes por cada hijo que crié. Esa noche, en el penthouse, abrí una botella de vino y hice algunas llamadas importantes. Era hora de dejar de investigar y comenzar a actuar. El día de la verdad. Martes por la mañana, me desperté a las 5. No porque sonara el despertador, sino porque mi mente estaba clara por primera vez en semanas. Sabía exactamente qué debía hacer. Llamé al licenciado Paulo a las 7 a.m. en punto. «Paulo, necesito programar una auditoría en Millennium». «Roberto, ¿estás seguro?» «Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida». «¿Cuándo?» «El viernes próximo. ¿Y Paulo?» «¿Sí?» «Quiero que sea sorpresa. Nadie debe saber qué va a suceder antes de la hora». «Eso es irregular». «Paulo, soy dueño del 73% de las acciones de la empresa. Puedo hacer una auditoría cuando quiera». «Técnicamente sí, pero no hay razón aparente». «¿Es el viernes o es el viernes?» Silencio. «Muy bien, voy a programarlo». Por la tarde, me instalé en mi oficina privada y comencé a organizar todo lo que había descubierto. No se trataba solo de las irregularidades de mis hijos, aunque eran sustanciales. Se trataba de construir un expediente perfecto, irrefutable, que hiciera obvio para cualquier persona sensata que no merecían continuar en la empresa. Ausencias injustificadas de Carlos. 23%
En 6 meses. En el sector privado, eso daría un despido por falta grave en cualquier lugar. Gastos irregulares de Miguel. 4.270 pesos en 6 meses, clasificados incorrectamente como gastos empresariales. Eso era fraude corporativo. Reuniones externas de Eduardo. 72 horas mensuales sin justificación de actividad profesional. Eso era abandono de puesto. Pero más importante que los números era el patrón. Mis 3 hijos se habían acomodado porque creían ser intocables. Empleados especiales que podían darse el lujo de trabajar medio tiempo porque tenían talento natural. Esa tarde decidí hacer una prueba. Llamé a Carlos. «Mijo, ¿puedes recogerme mañana para ir al banco? Necesito arreglar cosas de mi cuenta de ahorros». «Mañana no puedo, papá. Tengo una reunión importante en la mañana». Mentira. Según el rastreador, tenía programado el gimnasio a las 10 a.m. ¿A qué hora es la reunión? De 9 a.m. a mediodía. Muy intensa. Ya veo. ¿Y por la tarde? Por la tarde tengo que hacer visitas a clientes. Otra mentira. A las 2 p.m. estaría en la del Valle. Está bien, mijo. Me las arreglaré de otra forma. Perdón, papá. Es el trabajo, ¿sabes? Sé perfectamente. Llamé a Miguel. Mijo, ¿puedes ayudarme con unos recibos mañana por la tarde? Ay, papá, mañana está complicado. Tengo que cerrar reportes para el viernes. Interesante. Según la información que el licenciado Paulo me había pasado, Miguel había entregado todos sus reportes el lunes. No había nada pendiente. ¿Son muchos? Muchísimos. Voy a quedarme tarde en la oficina para terminarlos. Según la tarjeta corporativa, ayer comió en el centro comercial con película a las 3 p.m. Mucho trabajo, en efecto. Eduardo fue el tercero de la lista. Mijo, ¿tendrías un momento mañana para ayudarme a entender una carta del IMSS? Mañana no puedo, papá. Tengo 3 reuniones programadas. Las famosas reuniones con clientes importantes, muy importantes, grandes contratos. Claro, contratos con el fisioterapeuta de su esposa. 3 llamadas, 3 mentiras, 3 hijos que estaban demasiado ocupados para ayudar a su padre, pero nunca demasiado ocupados para usar el tiempo y recursos de la empresa para resolver sus propias conveniencias. El jueves por la noche hice mi última llamada antes de ejecutar el plan. Esta vez a mi verdadera asistente, no que mis hijos supieran que tenía una. Sandra, soy yo. Necesito que prepares la oficina para el viernes por la mañana. Por supuesto, don Roberto. ¿Una reunión especial? La más especial de mi vida. Necesito que prepares 3 cartas de despido idénticas. ¿Y Sandra? ¿Sí? Usa el papel membretado oficial, ese con el escudo dorado. ¿Cuántos ejemplares? 2 de cada uno. Y prepara también los acuerdos de confidencialidad que todo ex empleado debe firmar. ¿Puedo preguntar quiénes son los empleados? Dudé un segundo. Estaba a punto de cruzar una línea. Era mi última oportunidad de resolver las cosas civilizadamente, de hablarles, de explicar la verdad. Entonces recordé las carcajadas en la mesa, el tono condescendiente, los 2.666 pesos mensuales que cada uno estaba dispuesto a pagar para deshacerse de mí. Carlos Mendoza, Miguel Mendoza y Eduardo Mendoza. Silencio al otro lado de la línea. Don Roberto, ¿no son sus hijos? Sí, Sandra, y el viernes van a descubrir quién es realmente su padre. ¿Está seguro? Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana del penthouse. Abajo, la Ciudad de México bullía con sus 20 millones de habitantes, cada uno luchando por un lugar bajo el sol, por respeto, por dignidad. Durante 65 años, yo había luchado y ganado esa batalla. Había construido un imperio, creado empleos, transformado la vida de cientos de personas.
y mis propios hijos pensaban que valía 2.666 pesos mensuales de pensión en una casa de retiro. Estoy seguro, Sandra. Nunca he estado tan seguro de algo. ¿A qué hora quiere que se presenten? No quiero que se presenten. Quiero que sean convocados como todo empleado que ha cometido irregularidades graves. Y si preguntan el motivo de la convocatoria, diles que es una auditoría de rutina, que todos los empleados con irregularidades son llamados para aclaraciones. ¿Entendido? ¿Y Sandra? Una última cosa. ¿Sí? El viernes no seré el Roberto que ellos conocen. Seré el director que usted conoce. Prepare la oficina en consecuencia. Traje azul marino, el Armani negro y los zapatos Ferragamo. Accesorios, el reloj Cartier y las mancuernillas de diamante que me dejó mi suegra. Perfume, Chanel pour Monsieur. Cabello, corte y peinado profesional. Cuando colgué, miré nuevamente por la ventana. Mañana sería el primer día de mi vida en que no fingiría ser más pequeño de lo que realmente era. Y sería el último día en la vida de mis hijos en que podrían fingir ser más grandes de lo que realmente eran. El Roberto pobre había muerto en esa mesa hace 3 semanas. Mañana nacería el Roberto vengador. Y tenía mucho que enseñar sobre el respeto familiar. Queridos suscriptores de Consejos del Abuelo, ¿sienten la electricidad en el aire? Díganme en comentarios desde qué estado de México nos siguen y, sobre todo, ¿qué piensan de esta transformación? Un like si tienen ganas de conocer la continuación. La transformación. Viernes por la mañana, me desperté a las 5:30 am. No porque estuviera nervioso. La nerviosidad era un lujo que no podía permitirme. Me desperté porque mi cuerpo sabía que era el día de la verdad. Primera parada. La peluquería de Polanco, donde tenía cita con Héctor, el estilista que se ocupaba de mi cabello desde hace 10 años. No el Héctor del barrio, donde el Roberto pobre se cortaba el pelo por 150 pesos. El Héctor profesional que cobraba 2.000 pesos por una transformación completa. Don Roberto, por fin, cuánto tiempo sin verlo, lo extrañé. Estaba resolviendo asuntos familiares, Héctor. Hoy necesito estar impecable. ¿Reunión importante? La más importante de mi vida. 3 horas después salí irreconocible. Cabello peinado y arreglado en un corte ejecutivo, barba bien recortada. En el espejo vi a un ejecutivo de 65 años que podría dirigir cualquier empresa del país, porque eso era exactamente lo que era. De regreso al penthouse, me puse el traje Armani negro que reservaba para las reuniones más serias. Zapatos Ferragamo. No esos de tacones imposibles, sino los clásicos que me daban autoridad sin comprometer la movilidad. El reloj Cartier que María me había regalado por nuestros 20 años de matrimonio. Las mancuernillas de diamantes que su madre me dejó en herencia. Piezas que por sí solas valían más que el salario anual de mis hijos. A las 10:30 am estaba en las oficinas de Grupo RM Inversiones en Polanco. Sandra me recibió con una sonrisa nerviosa. «Don Roberto, los documentos están listos. ¿Debo convocar a los señores?» «Todavía no. Primero quiero revisar algunos detalles». Me senté en mi escritorio presidencial, ese de caoba maciza que ocupaba la mitad de la habitación, y revisé los expedientes una última vez. Todo perfecto. Pruebas irrefutables, documentación completa, precedentes legales para despido por falta grave. A las 11 am llamé al licenciado Paulo. «Paulo, ¿puedes subir? Necesito que revises los documentos antes de comenzar». Entró a la oficina 5 minutos después, elegante como siempre en su traje gris, pero con expresión preocupada. «Roberto, todavía pienso que deberías hablar con ellos antes de...» «Paulo,
En tu opinión profesional, ¿estas irregularidades justificarían un despido por falta grave en cualquier empresa? Suspiró, hojeando los papeles. Lo justificarían. ¿Y si fueran empleados ordinarios, sin ninguna relación personal conmigo? Serían despedidos sin discusión. Entonces, ¿por qué debería tratar a mis hijos diferente? Porque son tus hijos, Roberto. Exactamente, Paulo. Son mis hijos. Y un padre que no enseña las consecuencias de los actos a sus hijos no es un buen padre. Me miró largamente. Has cambiado. No he cambiado. Dejé de fingir. A las 11:15 a.m., Sandra entró con café fresco y un expediente adicional. Don Roberto, aquí están los reportes que pidió ayer. Abrí el expediente. Dentro había capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que un detective privado había conseguido para mí. No fue barato, pero ciertas inversiones valen cada centavo. Grupo Hermanos Mendoza. Carlos, ayer 10:47 p.m. Muchachos, el lunes resolvemos esto del viejo de una vez por todas. Miguel, ayer 10:48 p.m. Ya era hora. No aguanto más estas llamadas para ayudarlo con tonterías. Eduardo, ayer 10:49 p.m. ¿Y aceptó visitar la casa de retiro? Carlos, ayer 10:50 p.m. Visitó, sí. Dijo que le pareció interesante. Traducción. Aceptó que no tiene opción. Miguel, ayer 10:51 p.m. ¿Cuánto tiempo creen que tarde en acostumbrarse? Carlos, ayer 10:52 p.m. 3 meses, después deja de quejarse. Eduardo, ayer 10:53 p.m. ¿Y el departamento? Carlos, ayer 10:54 p.m. Lo vendo en cuanto se mude, ya hablé con el notario. Miguel, ayer 10:55 p.m. Dividimos en 3. Carlos, ayer 10:56 p.m. Obvio, somos nosotros los que lo hemos mantenido todos estos años. Eduardo, ayer 10:57 p.m. Cierto, al menos ahora vamos a poder respirar. Carlos, ayer 10:58 p.m. Y no tener que fingir que nos importan sus problemitas. Miguel, ayer 10:59 p.m. Cruel pero real. Eduardo, ayer 11:00 p.m. La familia es la familia, pero hay límites, ¿no? Carlos, ayer 11:01 p.m. Sobre todo cuando la persona insiste en ser un peso muerto. Dejé de leer, no porque estuviera sorprendido. En 3 semanas me había curtido bastante respecto a las decepciones familiares. Dejé de leer porque tenía todo lo que necesitaba. Sandra, puede convocar a los 3 para las 2 p.m. ¿Cómo justifico? Diga que es una auditoría de emergencia. Se detectaron irregularidades graves que deben aclararse inmediatamente. ¿Y si preguntan específicamente qué irregularidades? Diga que se discutirá en la reunión. A mediodía, almorcé solo en la oficina, revisando mi discurso mental. No podría haber titubeos, demostración de debilidad o sentimentalismos. Era una reunión empresarial tratando con empleados problemáticos. El hecho de que fueran mis hijos era una coincidencia. Bácara, la confrontación. 1:30 p.m. Sandra tocó la puerta. Don Roberto, llegaron. Los 3 están en la sala de juntas. ¿Cómo se ven? Nerviosos. Carlos preguntó 3 veces cuál era el problema. ¿Y usted? Le dije que lo explicaría todo. Perfecto. Deme 5 minutos y los llamo. 5 minutos después, escuché voces en el pasillo. Voces que conocía desde que eran agudas e infantiles, discutiendo quién había roto el jarrón de la sala o comido la última rebanada de pastel. Ahora eran graves y adultas, pero con la misma ansiedad de niños atrapados en una travesura. No puede ser grave. No hicimos nada, decía Eduardo. Debe ser rutina de verdad, respondía Miguel, pero sin convicción. Si fuera rutina, no sería urgente, dijo Carlos. Esto me arruinó toda la tarde. Su tarde que incluía la visita de 2 p.m. en la del Valle. Sandra abrió la puerta de mi oficina.
Don Roberto, ¿puedo hacerlos pasar? Sí. Respiré profundo. Era el momento. En 15 segundos vería las expresiones de mis hijos cuando descubrieran quién controlaba realmente su vida profesional. Señores, pueden pasar. Lo primero que noté fue el silencio absoluto. Un silencio tan profundo que escuché el aire acondicionado central y el ruido distante del tráfico abajo. Carlos entró primero, seguido de sus hermanos, todos vestidos con sus mejores trajes empresariales, corbatas ajustadas, zapatos lustrados. Su postura era la de 3 ejecutivos confiados entrando a una reunión de rutina. Durante 3 segundos, Carlos se detuvo en medio de la habitación, como si hubiera golpeado un muro invisible. Sus ojos recorrieron el ambiente, el escritorio presidencial de caoba, los estantes de libros jurídicos, los diplomas enmarcados en la pared, el cuadro con los planos de la ciudad, los trofeos empresariales. Luego, lentamente, su mirada subió hasta mí. «¿Papá?» La palabra salió en un murmullo incrédulo. Miguel y Eduardo llegaron justo detrás, con las mismas expresiones de alguien que acababa de ver un fantasma. O más precisamente, de alguien que acababa de descubrir que la persona que habían subestimado durante 45 años estaba sentada en el escritorio presidencial de la empresa donde trabajaban. «Tomen asiento», dije, señalando las 3 sillas dispuestas frente a mi escritorio. Ninguno se movió. «¿Papá?», repitió Carlos. «¿Qué es esto? ¿Cómo?» «Siéntense», repetí, esta vez sin cordialidad. Obedecieron en silencio como autómatas. 3 hombres adultos, prósperos, acostumbrados a dirigir reuniones y tomar decisiones, transformados en niños confundidos. «Imagino que están sorprendidos», comencé, ajustando los papeles en el escritorio. «Permítanme aclarar la situación. Mi nombre es Roberto Mendoza. Soy fundador y accionista principal de Grupo RM Inversiones, empresa matriz de Grupo Millennium Construcción donde ustedes trabajan». Silencio. Durante los últimos 15 años he seguido sus carreras con interés familiar a través de reportes discretos. Siempre supe de sus desempeños, progresos y, desafortunadamente, irregularidades. Eduardo recuperó su voz primero. ¿Irregularidades? Sí, Eduardo, irregularidades. Fueron convocados porque una auditoría de emergencia detectó violaciones graves al protocolo empresarial. Tomé el primer expediente. Carlos Mendoza. Ausencias injustificadas que representan el 23% del período trabajado en los últimos 6 meses. Llegadas tardías en el 47% de los días laborables. Salidas anticipadas sin autorización en el 38% de los casos. Carlos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tomé el segundo expediente. Miguel Mendoza. Uso inapropiado de recursos empresariales totalizando 4.270 pesos en 6 meses. Gastos personales clasificados incorrectamente como gastos de representación. Miguel palideció. Tomé el tercer expediente. Eduardo Mendoza. Abandono de puesto durante 72 horas mensuales para reuniones externas sin justificación de actividad profesional. «Papá», intentó Eduardo. «Aquí», lo interrumpí golpeando el escritorio. «Mi nombre es Roberto Mendoza. Señor Mendoza, si prefieren». Silencio nuevamente, pero esta vez un silencio diferente. Ya no era shock, era el silencio de alguien que comenzaba a comprender la magnitud del problema. Cada una de estas irregularidades, individualmente, justificaría un despido por falta grave en cualquier empresa seria, continué. Sumadas, constituyen un patrón de comportamiento incompatible con los valores de esta organización. Carlos intentó recuperar la compostura. «Papá, quiero decir, Mendoza, debe haber un error». «¿Un error?». Tomé un cuarto expediente, más grueso.
Carlos, ¿le gustaría explicar para qué son estas reuniones semanales en la calle Insurgentes 127, departamento 85? Dejó de respirar. O usted, Miguel, podría aclarar por qué sus gastos de representación incluyen comida para gato cuando usted es alérgico a los felinos. Miguel se hundió en su silla. Eduardo, tal vez podría explicarnos por qué sus reuniones con clientes tienen todas lugar en el consultorio de fisioterapia San Rafael, donde su esposa hace sus tratamientos. Eduardo cerró los ojos. Señores, dije levantándome de mi silla, ustedes han trabajado en mi empresa durante años, creyendo que eran empleados especiales, que tenían privilegios naturales, talentos excepcionales que justificaban un trato diferenciado. Caminé hasta la ventana dándoles la espalda. Tenían razón sobre el trato diferenciado. Se equivocaron en la razón. Me volteé para enfrentarlos. Tuvieron privilegios, no porque sean talentosos. Tuvieron privilegios porque son mis hijos, y yo, ingenuamente, creí que eso los motivaría a ser empleados ejemplares. «¡Papá!», intentó Carlos nuevamente. «Señor Mendoza», corregí fríamente. Señor Mendoza, podemos explicar». ¿Explicar qué, Carlos? ¿Cómo justifican pasar tiempo de empresa visitando a su amante? ¿Cómo explican a los otros empleados que trabajan 9 horas diarias mientras ustedes trabajan 4? Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. ¿Y usted, Miguel, cómo explica al contador que paga su propio almuerzo mientras usted usa la tarjeta corporativa para comprar un regalo a su suegro? Miguel estaba casi transparente. Eduardo, ¿cómo explica a los abogados que hacen horas extras sin remuneración adicional mientras usted usa las horas de oficina para resolver asuntos personales? Nosotros no sabíamos, balbuceó Eduardo. ¿No sabían qué? ¿Que estaba mal o que yo observaba? Silencio. Porque si no sabían que estaba mal, no merecen trabajar en ninguna empresa. Y si sabían que estaba mal, pero pensaban que no serían descubiertos... Dejé la frase suspendida, cargada de implicaciones. Bien, dije regresando a mi silla. Es hora de que aprendan las consecuencias de sus actos. Mis queridos suscriptores, ¿sienten la tensión? No olviden darle like a este video si están enganchados con esta historia increíble. Y díganme en comentarios qué están sintiendo por don Roberto en este momento. Me senté nuevamente, abriendo un expediente diferente. Este contenía 3 sobres idénticos, sellados con el escudo dorado de Grupo RM Inversiones en la esquina superior derecha. Durante 3 décadas comencé sin mirarlos. Construí esta empresa desde cero. Empecé con un solo terreno heredado de mi padre en los años 80 y lo transformé en un imperio que hoy vale más de 850 millones de pesos. Alineé los 3 sobres en el escritorio. En 3 décadas he despedido a 23 empleados por irregularidades. Desde el analista junior que falsificaba reportes hasta el director que desviaba recursos. Todos recibieron exactamente el mismo trato. Investigación completa, documentación rigurosa, despido por falta grave. Levanté la vista para enfrentarlos. Hoy, ustedes se unen a esa lista. ¡No!, explotó Carlos levantándose de su silla. «No pueden hacer esto. Somos sus hijos». «Exactamente», respondí con calma. «Son mis hijos. Y un padre que no enseña las consecuencias de acciones inapropiadas no es un buen padre». «Pero», tartamudeó Miguel, «siempre nos apoyó». «Los apoyé, sí. Los apoyé cuando eran niños aprendiendo a caminar. Los apoyé cuando eran adolescentes cometiendo errores. Los apoyé cuando eran jóvenes adultos encontrando su camino». Tomé el primer sobre. «Pero ya no son jóvenes adultos, Miguel. Tienes 42 años, estás casado,
Tienes hijos, responsabilidades, y a pesar de eso, te comportas como un adolescente que puede romper las reglas sin consecuencias. Señor Mendoza, intentó Eduardo, adoptando un tono profesional. Entendemos que cometimos errores, pero podemos corregir. ¿Corregir? Reí sin humor. Eduardo, tienes 38 años y durante 2 años has usado el tiempo de trabajo para acompañar los tratamientos médicos de tu esposa. No es un error puntual, es un patrón establecido. Pero es mi esposa. Y ella es una adulta capaz de ir sola al fisioterapeuta. O pueden ajustar horarios para que no interfiera con el trabajo. Opciones existían. Eligieron la más conveniente para ustedes y la menos respetuosa para la empresa. Eduardo se hundió nuevamente en su silla. Carlos, continué, mantiene una relación extramarital usando recursos de tiempo y combustible de la empresa. Además de ser antiético profesionalmente, es irrespetuoso con su esposa, sus hijos y conmigo. Usted sabe de... Lo sé todo, Carlos. Soy empresario desde hace 40 años. ¿Piensan que construí este imperio siendo ingenuo sobre el comportamiento humano? Estaba devastado. Y todos ustedes, continué levantándome nuevamente, comparten la misma falla fundamental. Creen que las reglas son para los demás. Caminé hasta la biblioteca, tomando un volumen específico. Reglamento interno de Grupo Millennium Construcción. ¿Recibieron copias cuando fueron contratados? ¿Alguno se molestó en leerlo? Silencio. Página 23. El respeto a horarios es obligatorio para todos los empleados, sin importar puesto o antigüedad. Hojeé algunas páginas. Página 31. Los recursos empresariales deben usarse exclusivamente para actividades relacionadas con los objetivos de la empresa. Más páginas. Página 47. Las actividades externas, durante horas laborales, requieren autorización previa y justificación documentada. Cerré el libro con fuerza. El sonido resonó en la habitación como un disparo. No solo violaron estas reglas, las ignoraron completamente, asumiendo que su condición de hijos del pobre tipo, que vive de su pensión, los hacía inmunes a las consecuencias. Carlos intentó una última carta. Papá, por favor, sé que cometimos errores, pero somos una familia. ¿Familia? Regresé al escritorio tomando un quinto expediente. Hablemos de familia, Carlos. Abrí el expediente revelando las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp. Al menos ahora vamos a poder respirar, leí en voz alta. Y no tener que fingir que nos importan sus problemitas. Los tres palidecieron simultáneamente. La familia es la familia, pero hay límites, ¿no? Sobre todo cuando la persona insiste en ser un peso muerto. Arrojé las hojas sobre el escritorio. ¿Esa es la familia que quieren invocar ahora? ¿La misma familia que planeaba internarme en una casa de retiro de 8.000 pesos mensuales? No, no era en serio, tartamudeó Miguel. ¿No era en serio? Tomé otro expediente. Contrato de visita a Residencia San Francisco, firmado por Carlos Mendoza el lunes pasado. Primera visita programada, domingo próximo. Carlos estaba a punto de desmayarse. Propuesta de venta del inmueble en calle Insurgentes, 847, presentada a la Agencia Central el martes. Solicitante, Carlos Mendoza. Poder notarial a nombre de Roberto Mendoza. Hice una pausa. Poder notarial que, dicho sea de paso, es falso. ¿Cómo sabe todo eso?, balbuceó Eduardo. Porque, mi querido Eduardo, no soy el viejo confundido que imaginaban. Soy un empresario que controla cada aspecto de sus propiedades e inversiones. Regresé a mi silla, alineando los 3 sobres nuevamente. ¿Quieren hablar de familia? Hablemos. Una familia donde el padre de 65 años es considerado un peso muerto,
donde los hijos adultos mienten sobre sus compromisos laborales para evitar ayudar, donde las conversaciones privadas incluyen bromas sobre los problemitas de papá. Cada palabra era como una navaja. Esa familia, señores, ya está muerta. Murió en esa mesa de mi comedor hace 3 semanas, cuando se rieron de mi supuesta incompetencia. No sabíamos, intentó Carlos. ¿No sabían qué? ¿Que sería capaz de entender que me humillaban? ¿Que tendría suficiente inteligencia para percibir el desprecio cuando lo viera? Levanté los 3 sobres. Pues ahora lo saben. Nennemuhun. El despido a las 3 p.m. Todavía no había abierto ninguno de los sobres. Los 3 seguían sentados en silencio, pareciendo más jóvenes de lo que eran realmente, como niños llamados a la dirección después de una travesura particularmente grave. Sandra tocó la puerta. Don Roberto, el licenciado Paulo llegó. Que pase. El licenciado Paulo entró en la habitación como siempre, elegante, confiado, irradiando la autoridad tranquila de alguien que había pasado 30 años resolviendo asuntos empresariales complejos. Pero cuando vio a mis hijos, su expresión se volvió solemne. «Buenas tardes», dijo, ocupando una silla lateral. «Buenas tardes», murmuraron al unísono como niños bien educados. «El licenciado Paulo es mi abogado personal y socio minoritario de la empresa», expliqué. «Está aquí para testificar este procedimiento y garantizar que todo se conduzca legalmente». Paulo abrió su maletín, retirando documentos oficiales. «Señores, antes de continuar, deben entender que esta reunión está siendo grabada y documentada. Cualquier declaración hecha aquí tendrá valor legal». Los 3 se miraron nerviosamente entre sí. «Además», continuó Paulo, «se prepararon documentos de ruptura de contrato y acuerdos de confidencialidad que deberán firmar independientemente del resultado de esta reunión». «¿Acuerdos de confidencialidad?», preguntó Eduardo intentando recuperar cierta autoridad profesional. «Sí», respondí. «Tuvieron acceso a información sensible de la empresa durante años. No pueden usar ese conocimiento contra la organización». «Pero somos sus hijos», dijo Carlos. «Eran empleados ante todo», corté. «Y los ex empleados no conservan privilegios por vínculos familiares». Paulo se aclaró la garganta. «Roberto, tal vez deberíamos...» «Paulo, por favor, lea los términos de los acuerdos para que entiendan qué firmarán». Abrió otro documento. Cláusula primera. Los firmantes se comprometen a no divulgar información confidencial sobre estructura, operaciones, clientes o estrategias de Grupo RM, inversiones y filiales. Pausa. Cláusula segunda. Los firmantes renuncian a todo derecho de usar conocimientos adquiridos durante el periodo de empleo, para beneficio propio o de terceros. Otra pausa. Cláusula tercera. La violación de este acuerdo resultará en demanda civil por daños materiales y morales con solicitud de indemnización no inferior a 5 millones de pesos. ¿5 millones? Explotó Miguel. Es el valor estimado del perjuicio que información privilegiada podría causar si se usa inapropiadamente. Expliqué con calma. Pero nunca lo harán porque firmarán el acuerdo. Eduardo intentó argumentar. ¿Y si nos negamos a firmar? Entonces, dijo Paulo, además del despido por falta grave, enfrentarán demanda por ruptura de confianza fiduciaria basada en las irregularidades ya documentadas. Esto es chantaje, acusó Carlos. No, respondí fríamente. Es protección legal. Algo que empresarios serios hacen cuando tratan con ex empleados que demostraron comportamiento antiético. Me levanté y caminé hasta la ventana. Abajo, la Ciudad de México seguía su ritmo frenético. Gente yendo y viniendo, construyendo sus vidas, luchando por sus objetivos.
la misma ciudad donde había comenzado con nada y construido todo. ¿Saben?, dije mirando todavía hacia afuera. Lo que más me entristece de esta situación, silencio, no es descubrir que mis hijos son empleados mediocres. Los empleados mediocres pueden mejorar con capacitación y dedicación. Me volteé para enfrentarlos. Ni siquiera es descubrir que son antiéticos. Las personas antiéticas a veces pueden reformarse con las consecuencias apropiadas. Regresé a mi silla. Lo que más me entristece es descubrir que son cobardes. La palabra quedó suspendida en el aire como una hoja afilada. Cobardes que mienten sobre sus compromisos para evitar ayudar a su padre. Cobardes que se ríen de la persona que los crió cuando creen que no puede defenderse. Cobardes que planean a espaldas internar a esa persona en una casa de retiro para deshacerse de la inconveniencia. Carlos intentó protestar. Nosotros no. ¿Ustedes no qué? ¿No son cobardes? Entonces, ¿por qué no tuvieron el valor de hablarme directamente sobre sus preocupaciones? ¿Por qué no me dijeron de frente que me consideraban incompetente? Porque no queríamos lastimarlo, murmuró Eduardo. Mentira. La palabra salió con suficiente fuerza para hacerlos saltar en sus sillas. No queríamos lastimar. Se rieron de mí en mi cara, en mi propia mesa. Silencio incómodo. La verdad es que no lo dijeron de frente porque en el fondo sabían que eran crueles, y los cobardes siempre prefieren la crueldad indirecta. Tomé el primer sobre. Pues bien, la época de la crueldad indirecta terminó. Comencé a abrir el sello. Carlos Mendoza. Despedido por irregularidad grave y comportamiento incompatible con los valores de esta empresa. Efectivo inmediatamente. Carlos se desmayó. Literalmente se desmayó. Se deslizó de su silla y se desplomó en el piso como un muñeco, perdiendo sus hilos. Mis queridos suscriptores, ¿imaginan el shock? Díganme en comentarios qué están sintiendo en este momento. Y si quieren conocer la continuación de esta historia increíble, no olviden ese like. Eduardo y Miguel saltaron para ayudarlo, mientras Paulo corrió hacia la mesa donde guardaba una botella de agua. «¡Carlos! ¡Carlos!». Miguel sacudía a su hermano. «¡Despierta!». «Eduardo, aflójale la corbata», dijo Paulo. «Roberto, ¿llamo una ambulancia?». «¡Sandra!», grité. «Traiga agua y una toalla húmeda». Durante 5 minutos la oficina se transformó en una enfermería improvisada. Carlos volvió en sí lentamente, con ojos borrosos y respiración irregular. «¿Qué pasó?», murmuró. «Te desmayaste cuando supiste que fuiste despedido», dijo Eduardo. Carlos intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Paulo y Miguel lo ayudaron a regresar a su silla. «Roberto», dijo Paulo suavemente, «tal vez deberíamos posponer». «No», respondí firmemente. «Terminaremos esto hoy». Carlos estaba pálido como el papel, pero consciente. «Papá, por favor». «¿Ahora me llamas papá?», pregunté. Interesante cómo las emergencias familiares traen claridad sobre las relaciones. Tomé el segundo sobre. «Miguel Mendoza». «¡No!», gritó Miguel. «Por favor, tengo hijos, tengo créditos». «Yo también tenía hijos, Miguel. 3 que planeaban tirarme a una casa de retiro. Pero fue idea de Carlos. Yo solo acepté». Carlos lo miró con odio. «Hijo de...». «¿Se comportan?», Paulo intervino. «¿Comportarse para qué?». Carlos rió amargamente. «Paulo, acaba de destruir mi vida. ¿Comportarse para qué?». «Para que al menos salgan de aquí con dignidad», respondí. «¿Dignidad?». Carlos intentó levantarse nuevamente, lográndolo esta vez. «¿Quiere hablar de dignidad?
Nos mintió durante 20 años. Mentí para protegerlos. Mentira. Mintió para sentirse superior, para reírse de nosotros como nos reímos de usted. Silencio tenso. Quizás, admití. Quizás tengas razón. Quizás también mentí por orgullo. Levanté los 3 sobres. Pero hay una diferencia crucial entre nuestras mentiras, Carlos. ¿Cuál? Las mías no intentaron humillarlos, no intentaron destruirlos, no intentaron abandonarlos. Tendí los 3 sobres. Las suyas sí. Ninubaramun, la herencia. A las 4 p.m., la habitación estaba envuelta en un silencio pesado como niebla. Mis 3 hijos sostenían sus sobres de despido como si fueran sentencias de muerte. En cierto sentido, lo eran. Carlos había dejado de temblar, pero su color todavía no regresaba a la normalidad. Miguel lloraba en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro sin que se molestara en secarlas. Eduardo mantenía la postura rígida de abogado, pero vi sus manos temblar cuando pensaba que nadie miraba. Ahora, dije ajustando los papeles en el escritorio, llegamos a la parte más educativa de esta reunión. ¿Educativa?, preguntó Eduardo intentando mantener cierta dignidad profesional. Sí, porque el despido es solo la consecuencia profesional. También deben entender las consecuencias familiares. Tomé un expediente que había reservado para este momento, el más importante de todos. Durante 20 años fingí ser el Roberto pobre para no corromper su carácter con dinero fácil. Quería que construyeran sus propios méritos, que fueran hombres íntegros. Abrí el expediente revelando documentos que nunca habían visto. Fracasé lamentablemente. El primer documento era una escritura de propiedad. Carlos intentó leer sobre el escritorio, pero estaba demasiado lejos. Esta es la escritura del departamento donde vivo, el departamento que planeaban vender para pagar mi internamiento. Giré el documento para que pudieran ver. Como pueden observar, está liquidado desde hace 15 años. Vale hoy no los 4 millones que imaginaban, sino 9 millones de pesos. Eduardo tragó con dificultad. Segundo documento. Escritura de una casa en La Condesa que compré en 1998. Renta mensual, 35.000 pesos. Tercer documento. Departamento dúplex en la Roma Norte. Renta a mensual, 48.000 pesos. Cuarto, quinto, sexto, 17 propiedades en total. Cada documento cayendo en el escritorio como una bomba. Ingreso mensual solo de rentas, 580.000 pesos. Miguel dejó de llorar, no de emoción, sino de shock puro. Esto sin contar, continué, los ingresos de la empresa que el año pasado me pagaron un salario de 950.000 pesos mensuales. Silencio absoluto. Total de ingresos mensuales, 1.530.000 pesos. Casi 1,5 millones cada mes, señores. Todos los meses. Carlos logró articular una palabra. ¿Cómo? ¿Cómo creen, Carlos? Trabajando. Mientras ustedes juegan a ser empresarios prósperos, usando tiempo y recursos de la empresa para resolver asuntos personales, yo construía realmente un imperio. Me levanté y fui hasta la caja fuerte empotrada en la pared. Un detalle que probablemente no habían notado antes. Pero la parte más interesante, dije marcando la combinación, no son las cifras actuales. La caja se abrió con un clic suave. Dentro, carpetas organizadas con etiquetas coloridas. La parte más interesante es cómo esta riqueza afecta su futuro. Regresé al escritorio con 3 carpetas idénticas. Testamento de Roberto Mendoza, registrado ante notario el 14 de marzo de 2024. Los 3 se inclinaron hacia adelante como animales oliendo comida. Versión anterior, expliqué abriendo la primera carpeta.
Dividía todo el patrimonio equitativamente entre Carlos, Miguel y Eduardo. Cada uno heredaría aproximadamente 280 millones de pesos. 280 millones cada uno. Versión actual. Abrí la segunda carpeta, fechada hoy, registrada hace 2 horas. La tensión en la habitación era palpable. Deja todo el patrimonio a instituciones de caridad. Carlos intentó levantarse nuevamente, pero esta vez Paulo lo detuvo físicamente. «Tranquilo», murmuró Paulo. «¿Tranquilo?», gritó Carlos. Acaba de hacer exactamente lo que cualquier persona sensata haría», Paulo cortó. «Sacar a los ingratos de la herencia». «¿Ingratos?», explotó Miguel. «Nos ocupamos de él durante años». «¿Se ocuparon?», reí amargamente. «Miguel, ¿cuándo fue la última vez que viniste a mi casa sin necesitar algo?». Silencio. «Carlos, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba?». Más silencio. «Eduardo, ¿cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa a cenar, a conocer a tus amigos, a participar en tu vida?». Eduardo bajó la cabeza. «No se ocuparon de mí, señores. Me toleraron. Y mal». Queridos suscriptores de Consejos del Abuelo, ¿se dan cuenta de la situación? 280 millones de pesos cada uno que se esfuman. Díganme en comentarios si creen que don Roberto hizo lo correcto. Y no olviden compartir esta historia increíble. A las 4:30 p.m. tendí la tercera carpeta a Paulo. «Licenciado Paulo, por favor lea los términos del Nuevo Testamento para que no haya dudas». Paulo se aclaró la garganta, poniéndose sus lentes de lectura. Testamento de Roberto Mendoza, registrado hoy 15 de marzo de 2024 a las 2:30 p.m. Los tres me miraban como si fuera la muerte misma. Cláusula primera. Todo el patrimonio inmobiliario, incluyendo 17 propiedades urbanas, será destinado a la Fundación Casa de la Dignidad para la construcción y mantenimiento de casas de retiro dignas para personas sin recursos. La ironía no se les escapó. Carlos entendió primero, haciendo una mueca de dolor físico. Cláusula segunda. Toda la participación en Grupo RM y filiales será destinada al Instituto Trabajo Digno para la creación de programas de reintegración laboral para personas despedidas por falta grave. Ahora fue el turno de Miguel de entender. Más ironía. Cláusula tercera. Cuentas bancarias, inversiones y otros activos financieros serán divididos equitativamente entre el Instituto contra la Violencia Doméstica y la Fundación Víctimas de Abandono Familiar. Eduardo cerró los ojos. La tercera dosis de ironía simbólica. Cláusula cuarta, continuó Paulo, con voz cada vez más solemne. Los hijos, Carlos Mendoza, Miguel Mendoza y Eduardo Mendoza, son explícitamente excluidos de la herencia debido a comportamiento incompatible con valores familiares. «Pero», intentó Carlos, «cláusula quinta». Paulo no se detuvo. «Cualquier intento de impugnar este testamento resultará en demanda adicional por acoso judicial, con todos los costos asumidos por los impugnantes». «Es imposible», dijo Eduardo intentando recuperar razonamiento jurídico. «Es imposible. Vamos a impugnar por senilidad. Tenemos derechos». «No cuando hay desheredación por causa justa», respondí con calma. «Y tengo documentación abundante de causa justa». «¿Qué documentación?». Tomé un expediente voluminoso que estaba en el piso junto a mi silla. 3 semanas de investigación profesional. Conversaciones grabadas, mensajes de WhatsApp, reportes de comportamiento, testigos. Abrí el expediente. Reporte del detective privado que lo siguió durante 15 días. Fotos, horarios, lugares visitados durante horas laborales. Derramé docenas de fotos en el escritorio. Carlos entrando y saliendo del departamento de la amante.
Miguel usando la tarjeta corporativa en el centro comercial. Eduardo en el consultorio médico donde su esposa hacía fisioterapia. Grabaciones de sus conversaciones planeando mi internamiento. Encendí una pequeña grabadora. Mi propia voz resonó en la habitación. «Carlos, ¿estás seguro que ese nuevo trabajo no es muy pesado?» Seguida por la voz de Carlos. «Pero no, papá, todo bien. De hecho, el puesto de director es bastante flexible. Puedo adaptar mis horarios según las necesidades». Pausé la grabación. Mentira documentada. Volví a reproducir. Ahora era Miguel. «Es para gastos de trabajo, papá. Reuniones, gasolina, ese tipo de cosas. Nada extraordinario». Pausé nuevamente. Más mentiras. Eduardo intentó argumentar. «Esto es invasión de privacidad». «No cuando es una investigación sobre empleados de su propia empresa», dijo Paulo. «Perfectamente legal». «Y finalmente», dije tomando el último documento, «tenemos los mensajes donde conspiran para internarme contra mi voluntad y repartir mi patrimonio». Leí las capturas de pantalla. «Lo vendo en cuanto se mude. Ya hablé con el notario. Dividimos en 3. Obviamente somos nosotros los que lo hemos mantenido todos estos años». «Esto constituye», explicó Paulo, «tentativa de privación ilegal de la libertad y apropiación indebida de patrimonio de persona mayor. Delitos federales». La realidad golpeó finalmente a los 3 simultáneamente. No eran solo exempleados, eran posibles criminales. «Ahora entienden», dije recogiendo las fotos, «por qué el testamento fue modificado». Carlos intentó una última carta desesperada. «Papá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos retroceder, olvidar lo de la casa de retiro». «Carlos», corté. «Pasaron 3 semanas planeando tratarme como basura. 3 semanas. No fue un momento de enojo. No fue una decisión impulsiva. Fue una planificación meticulosa para deshacerse de mí». «Pero ahora sabemos», dijo Miguel. «¿Saben qué? ¿Que tengo dinero?» «Lo saben desde hace 15 minutos, Miguel. Durante 65 años no lo sabían y me trataron como un peso muerto». «Eso no es cierto», murmuró Eduardo. «No». Tomé otra grabación. «Esto es del domingo pasado cuando viniste aquí fingiendo preocupación porque tenía un malestar». Encendí el aparato. La voz de Eduardo al teléfono. «No, es mi papá. Otra vez con su crisis de atención». «Sí, ya sabes cómo es. Siempre inventando problemitas para llamar la atención. No tardo. Es solo hacer acto de presencia unos minutos y fingir estar preocupado». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Fingir estar preocupado», repetí. «Esas son tus palabras, Eduardo. Mientras yo creía que estabas sinceramente preocupado por mí». Eduardo estaba blanco como el papel. «¿Quieren saber cuál es la diferencia entre nosotros?», pregunté levantándome nuevamente. Ninguno respondió. «Yo mentí para protegerlos. Ustedes mintieron para deshacerse de mí». Caminé hasta la ventana una última vez. Yo fingí ser pobre para no corromper su carácter. Ustedes fingieron amarme para no parecer hijos crueles. «Lo amamos», intentó Carlos. «Mentira». La palabra resonó en la habitación. Nadie trata con tanto desprecio a alguien que ama. Me volteé para enfrentarlos una última vez como padre. «Aman la idea de mí. El padre práctico que cocina cuando visitan, que ayuda cuando necesitan, que algún día morirá dejando una herencia, pero no aman a la persona real». «Eso no es cierto. Pruébenlo». La palabra flotó en el aire como un desafío. «Prueben que me aman. Díganme una cosa, una sola cosa que sepan sobre mí, que no esté relacionada con cómo puedo serles útil». Silencio. ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuál fue el último libro que leí?
¿Qué música me hace llorar? ¿Cuál es mi sueño que nunca cumplí? Más silencio. No saben porque nunca preguntaron, porque nunca les importó lo suficiente para descubrirlo. Regresé a mi silla por última vez. Y ahora, dije tomando los acuerdos de confidencialidad, ya no tendrán nunca más la oportunidad. Conander. La escolta. A las 5 p.m. en punto, Sandra tocó nuevamente la puerta. Don Roberto, los agentes de seguridad están aquí. ¿Agentes de seguridad?, preguntó Carlos alarmado. Para escoltarlos hasta sus oficinas, para que recuperen sus pertenencias personales bajo supervisión, expliqué. Procedimiento estándar para despido por falta grave. 2 hombres de uniforme entraron en la habitación. Profesionales, educados, pero claramente preparados para problemas. Señores, dijo el más alto, debemos acompañarlos a sus puestos de trabajo para recuperación de objetos personales. ¿Y después?, preguntó Eduardo. Después serán escoltados hasta la salida. Sus gafetes y tarjetas de acceso han sido cancelados. Nos tratan como criminales, protestó Miguel. Son tratados como exempleados despedidos por irregularidad grave, corregí. ¿Qué es técnicamente lo que son? Carlos se levantó lentamente. Por un momento pensé que iba a explotar, gritar, hacer una escena. En lugar de eso me miró con una expresión que nunca olvidaré. Ganó, dijo simplemente. No es una competencia, Carlos, es educación. ¿Educación?, rió amargamente. ¿A través de humillación y venganza? A través de consecuencias. Durante 45 años no logré enseñarles el valor del respeto. Hoy lo logré. Miguel se unió a su hermano, tomando el sobre de despido. ¿Y ahora? Ahora van a descubrir cómo es la vida real, sin protección familiar invisible, sin privilegios especiales, sin papá al que correr cuando las cosas se ponen difíciles. ¿De verdad no quiere volvernos a ver nunca?, preguntó Eduardo con voz ahogada. Por un momento, solo un momento, sentí una punzada del antiguo amor paternal. Mis niños perdidos y asustados, pidiendo perdón. Entonces recordé las carcajadas durante la cena, las mentiras sobre horarios de trabajo, los planes para internarme, las conversaciones de WhatsApp, burlándose de mis problemitas. Eduardo, dije con calma, durante 3 semanas demostraron que no querían un padre. Querían una obligación familiar que les gustaría subcontratar a una casa de retiro. ¿Cometimos errores? Sí, cometieron errores. Y toda acción tiene consecuencias. Los agentes de seguridad se posicionaron cerca de la puerta. Señores, ¿cuándo estén listos? Carlos miró alrededor de la habitación una última vez. La oficina del padre que nunca realmente conoció. ¿Desde cuándo planea esto? No lo planeé. Ustedes crearon las circunstancias. Pero la investigación, los documentos, todo esto toma tiempo. Tomó 3 semanas, el mismo tiempo que ustedes tomaron para planear mi internamiento. Miguel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. ¿De verdad va a dar todo? ¿Cada centavo? Cada centavo. ¿Y si algún día demostramos que cambiamos? Larga pausa. Miguel, tuvieron 45 años para demostrarme que me amaban. Fracasaron. No voy a darles otros 45 años para reintentar. Eduardo fue el último en dirigirse a la puerta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Siente odio? La pregunta me tomó desprevenido. ¿Odio? Analicé mis sentimientos cuidadosamente. No, Eduardo, no siento odio. ¿Entonces qué? Decepción. Una decepción profunda hacia hombres que crié para ser mejores de lo que son. ¿Y eso puede arreglarse? Lo miré. Mi hijo menor. El bebé que arrullaba cantando cuando lloraba. El niño que corría a mis brazos cuando se lastimaba. El adolescente que me pedía consejos sobre las muchachas.
Eduardo, dije finalmente. Mataron al padre que era. El Roberto que los amaba incondicionalmente murió cuando descubrí que ese amor era unilateral. Hice una pausa. Pero el hombre que está aquí ahora es un empresario tratando con exempleados problemáticos que también, por coincidencia, salieron de mi sangre. La frase resonó en la habitación como una sentencia final. Que tengan buena tarde, señores. Los agentes de seguridad los acompañarán. Salieron en silencio. Carlos caminando como un autómata. Miguel llorando nuevamente. Eduardo mirando atrás una última vez, como esperando que cambiara de opinión. No cambié de opinión. La puerta se cerró con un clic suave. Paulo y yo nos quedamos solos en la habitación. Roberto, después de un largo silencio, ¿estás seguro de lo que acabas de hacer? Miré por la ventana. Abajo, 3 hombres con traje salían del edificio, escoltados por agentes de seguridad. Mis hijos, ex-hijos. Paulo, respondí, por primera vez en 3 semanas estoy absolutamente seguro de algo. ¿De qué? Sonreí por primera vez desde la cena fatídica. ¿De que finalmente les enseñé lo que significa tener un padre de verdad? ¿Y sabes cuál fue la parte más satisfactoria? ¿Cuál? Finalmente me respetaron. No me dimos. 6 meses después. 6 meses después, sentado en el mismo penthouse donde había planeado la justicia, puedo contarles cómo es la vida después de destruir tu propia familia. Es silenciosa. No el mal silencio lleno de tensión de esas cenas forzadas, donde fingía disfrutar las bromas crueles de mis hijos. Es un silencio diferente. Limpio, como cuando finalmente dejas de escuchar un ruido irritante que ni siquiera te dabas cuenta que te molestaba. Mi teléfono ya no suena los domingos con Carlos, verificando si estoy bien. Traducción. Verificando si todavía estoy vivo para heredar después. Ya no recibo llamadas de Miguel, pidiendo ayudita con recibos que perfectamente podría resolver solo. Eduardo ya no. Aparece fingiendo preocupación, cuando en realidad solo quería asegurarse de que no estuviera inventando problemitas. El departamento de Narvarte donde fingí vivir durante 20 años se vendió en abril. Sí, fui yo quien lo vendió, por 9 millones de pesos, mucho más que los 8 millones que había mencionado. El dinero fue directamente a la Fundación Casa de la Dignidad. Irónico, ¿no? El departamento que querían vender para internarme ahora construirá lugares dignos para ancianos de verdad abandonados. Me enteré por las noticias del sector qué les pasó después del despido. Carlos encontró empleo en una constructora más pequeña, ganando 1/3 de lo que ganaba conmigo. Miguel se hizo contador independiente, trabajo inestable, sin los beneficios empresariales que tanto le gustaba usar inapropiadamente. Eduardo tuvo que cerrar el despacho privado que mantenía y volver a ser abogado asociado. ¿Cómo me enteré? Porque la Ciudad de México es grande, pero el mercado empresarial es pequeño. La gente habla. Y cuando eres Roberto Mendoza, de Grupo RM Inversiones, la gente te cuenta cosas. Don Roberto, me dijo Elena, una ejecutiva que conocí en un evento, vi que esos jóvenes Mendoza que trabajaban para usted, ¿cómo les va? Son familia, ¿no? Ex familia, respondí simplemente, y ex empleados también. Pareció sorprendida, pero tuvo la educación suficiente para no insistir. La verdad es que siento alivio. Durante décadas cargué el peso de 3 adultos que se comportaban como adolescentes malcriados. Me preocupaba constantemente. ¿Carlos era responsable en el trabajo? ¿Miguel manejaba bien las finanzas? ¿Eduardo era ético con los clientes? Ahora sé que no, y ya no es mi problema.
pero sería mentir decir que no hay momentos difíciles. La semana pasada pasé frente a una escuela y vi a un abuelo recoger a su nieto. El niño corrió hacia él gritando, «¡Abuelito!», con esa alegría pura que solo los niños tienen. Por un segundo, solo un segundo, sentí una punzada de algo que podría ser arrepentimiento. Entonces recordé que mis propios nietos se habían reído mientras sus padres me humillaban en la mesa. Se rieron del abuelo que preparaba comida con amor, que siempre recordaba los cumpleaños, que guardaba dinero de su propia subsistencia para dar regalos en Navidad. La punzada pasó. El licenciado Paulo viene a visitarme todos los jueves. No para discutir negocios, aunque tenemos mucho trabajo con las fundaciones que creé. Viene porque se preocupa. Es la única persona que conoce la historia completa y entiende los matices de lo que hice. «Roberto», me dijo la semana pasada, «¿no te arrepientes de nada?». «¿De ser padre?». Reflexioné cuidadosamente antes de responder. «Paulo, durante 45 años fui padre de 3 niños. Luego, durante 20 años, fingí ser padre de 3 adultos que me trataban como una carga. Descubrí que prefiero ser jefe de 300 empleados que me respetan. Pero la paternidad solo vale la pena cuando es recíproca, Paulo. Cuando amas y eres amado de vuelta. Cuando enseñas y ves a los hijos aplicar tus enseñanzas. Cuando te sacrificas y ese sacrificio es reconocido». Tomé un sorbo del vino tinto que compartíamos, un cabernet mexicano del Valle de Guadalupe, que el Roberto pobre nunca habría podido beber. Yo era padre de 3 hombres que me veían como un empleado incompetente. Ahora soy director general de una empresa que genera 300 empleos directos y cientos de indirectos. ¿Cuál crees que tiene más valor social? Paulo rió, pero era una risa triste. «Eres más cínico». «No soy más cínico, soy más realista». Y es cierto, durante décadas viví en una fantasía donde creía que el amor paternal sería naturalmente devuelto, que si era buen padre, tendría hijos que me amarían en la vejez, que la familia era algo incondicional, eterno, sagrado. ¡Qué tontería romántica! La familia es como cualquier otra relación humana. Requiere inversión mutua, respeto recíproco, consideración bilateral. Cuando una parte deja de invertir, o peor, cuando una parte solo invierte para beneficiarse, la relación muere. Mis hijos dejaron de amarme en un momento que no supe identificar. Probablemente cuando se casaron y decidieron que yo era una obligación familiar incómoda. Continuaron jugando el papel de hijos amorosos porque es socialmente conveniente. Pero el amor real, ese murió hace años. Solo me tomó tiempo aceptarlo. La sorpresa. Un año después, una tarde de septiembre, estaba revisando propuestas para la nueva sede de la Fundación Casa de la Dignidad, cuando Sandra tocó la puerta. «Don Roberto, tiene una visita». «¿Quién?». «Su nieta, Gabriela». Mi corazón se detuvo un segundo. Gabriela, hija de Carlos, 19 años. La niña que había reído cuando me humillaban, pero que siempre había sido mi nieta favorita, aunque nunca pude mostrar preferencias. «¿Viene sola?». «Sí. Dice que necesita hablar con usted sobre sus estudios universitarios». «¿Estudios universitarios?». «Claro, dinero. Que pase». Gabriela entró en la habitación como si caminara en territorio enemigo. Estaba más delgada, más madura, con esa postura ligeramente encorvada de alguien que carga un peso emocional demasiado pesado para su edad. «Hola, abuelito». «Hola, Gabriela». Miró alrededor de la oficina con los mismos ojos muy abiertos que su padre había mostrado 6 meses atrás. «Entonces, ¿todo es verdad?». «¿Qué es verdad?». «Que usted, que es rico, que siempre lo fue». «Sí». «¿Por qué nunca lo dijo?».
porque creí que ocultar mi riqueza protegería a la familia de la corrupción que el dinero fácil trae. ¿Y funcionó? La miré. 19 años, bonita como su madre, con la inteligencia brillante que todos los Mendoza parecían heredar. ¿Tú qué crees? Rió amargamente. Creo que no funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque mi papá es un desastre. Mi mamá piensa en el divorcio. Mis tíos... Bueno, usted sabe qué les pasó. Y yo estoy perdida. La respuesta salió más honesta de lo que probablemente pretendía. ¿Por qué? Porque toda mi vida mi papá hablaba de usted como si fuera, ya sabe, el pobre tipo que había que ayudar, apoyar. Y ahora descubrí que era mentira. No era mentira, exploté. Tu padre realmente lo creía. Todos lo creíamos. Gabriela, dije con calma, te reíste cuando él me humilló en la mesa. Se detuvo como si hubiera recibido una bofetada. ¿Te acuerdas cuando hizo el brindis por nuestro padre que finalmente aceptó que no es nadie en la vida? Silencio. Te reíste con todos, una risa sincera, divertida, como si la humillación de tu abuelo fuera entretenimiento familiar. Yo era una niña. Tenías 18 años, Gabriela. No eras una niña. Eras una joven que aprendió en familia que faltarle el respeto a los mayores era aceptable mientras se hiciera en grupo. Comenzó a llorar. No las lágrimas manipuladoras que ya había visto antes, sino lágrimas sinceras de vergüenza. Lo siento. Lo sé. ¿Puedo arreglar esto? La pregunta que todos habían hecho. La pregunta que esperaba pero temía responder. Gabriela, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y tu padre? Asintió con la cabeza, secándose la nariz. Tu padre se arrepintió cuando descubrió que tengo dinero. Tú te arrepientes porque entendiste que lastimaste a alguien que te amaba. Es diferente. Completamente diferente. Me levanté de mi silla y fui a la ventana. Tu padre pasó 6 meses intentando llamarme, enviándome cartas pidiendo perdón, pero siempre mencionando dificultades financieras, siempre insinuando que una segunda oportunidad resolvería sus problemas. Me volteé para mirarla. ¿Y tú? Viniste aquí sabiendo que no te debo nada, sabiendo que corté lazos con tu familia, sabiendo que puedo echarte y nunca más pensar en esto. ¿Por qué viniste? Porque quería que supiera que yo entendí. ¿Entendiste qué? Que usted no es malo, que los adultos de mi familia fallaron. ¿Y qué piensas hacer con esa comprensión? Nada. Es decir, no quiero pedir nada. Solo quería que supiera que no todos somos iguales. La miré largamente. 19 años. La edad donde puedes convertirte en una persona decente o seguir los malos ejemplos que recibiste en casa. Gabriela, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. Si estuvieras en mi lugar, en esa mesa, escuchando las risas, ¿cómo reaccionarías? Pensó cuidadosamente. No sé. Probablemente estaría devastada. Y después de descubrir los planes de la casa de retiro, las conversaciones de WhatsApp, toda la verdad, creo que estaría enojada, muy enojada para hacer lo que usted hizo. Larga pausa. Tal vez. Entonces entiendes que lo que hice no fue crueldad gratuita, fue educación tardía. Entiendo. Abrí el cajón del escritorio y tomé una tarjeta de presentación. Gabriela, estás en la universidad, ¿verdad? Sí, 2º año de medicina. ¿En dónde? En la UNAM, si logro mantener el promedio. Escribí algo en el reverso de la tarjeta. Lleva esto a la doctora Marina Costa en la Fundación Víctimas de Abandono Familiar. Es una de las instituciones que financio. ¿Qué es? Un programa de becas para jóvenes que muestran potencial de convertirse en mejores personas que su familia.
Miró la tarjeta con incredulidad. Pero hay condiciones. ¿Cuáles? Primera, trabajarás en nuestras clínicas durante tus estudios. No es trabajo fácil. Atención a ancianos abandonados, personas en situación de vulnerabilidad. Verás de cerca qué pasa cuando las familias fallan. ¿Entendido? Segunda, cuando te gradúes, trabajarás 2 años tiempo completo en nuestras unidades antes de abrir consultorio privado o seguir otra carrera. Es justo. Tercera y más importante, nunca, jamás hablarás de esto con tu padre, tíos o cualquier otro miembro de la familia. ¿Por qué? Porque es una inversión en ti, Gabriela, en la persona que puedes llegar a ser. No es caridad familiar, no es obligación de abuelo, no es nada relacionado con nuestro parentesco. La miré con seriedad absoluta. Si algún día descubren y vienen a verme pensando que significa perdón o segunda oportunidad, el programa se cancela inmediatamente. ¿Entendido? ¿Aceptas estas condiciones? Acepto. La respuesta salió sin dudar. Sonreí por primera vez en meses. Entonces, tal vez, solo tal vez, no todo está perdido. Queridos suscriptores de Consejos del Abuelo, aquí termina esta historia extraordinaria. ¿Don Roberto hizo lo correcto? ¿Hay esperanza con Gabriela? Díganme todo en los comentarios y sobre todo no olviden contarme desde qué estado de México nos están viendo. Si esta historia los tocó, no duden en darle like, suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos cada martes y viernes con nuevas historias de sabiduría. Y compartan este video con sus seres queridos, porque a veces hay que saber hacerse respetar en la vida. Don Roberto nos dio una lección magistral hoy. El amor sin respeto no es amor, es explotación. Y ustedes, mis queridos abuelos y abuelas que nos ven, nunca olviden que merecen ser respetados por sus hijos y nietos. La familia es sagrada, pero solo cuando es recíproca. Hasta la próxima en Consejos del Abuelo. Y como siempre, cuídense mucho.